Bueno, primero esto es parte de varias investigaciones que llevamos haciendo hace unos 5 años, que partió con que queríamos conocer un poco la percepción de la élite chilena en distintas dimensiones de élite, económica, política, parlamentaria, regional y experta, sobre distintos temas: reconocimiento, conflicto indígena, discriminación. Después hay otra serie de investigaciones que son más sobre el vínculo político entre representantes y electores en la región de la Araucanía, en 3 comunas específicamente. Y esta tercera investigación que tiene que ver más con percepción de la opinión pública, pero específicamente en la región de la Araucanía. Nos centramos en la Araucanía, hicimos una encuesta, y ahí una encuesta que es representativa de más de un 60% de la población total de la región y un 68% de la población indígena. Por lo tanto, teníamos una buena mirada de lo que era la percepción de los mapuches y los no mapuches en distintas temáticas. Es que yo creo que ese es un tema relevante dentro del estudio, es que hay mucha mayor diversidad de opiniones y que esa diversidad depende de ciertos factores que son propios de la región. Por lo tanto, cuando pensamos en la región de la Araucanía, no podemos pensar en indígenas, no indígenas. No es ese el tema es mucho más diverso, tiene otras variables, por ejemplo, la posición geográfica que ocupa en el espacio. Aquellos actores que viven o ciudadanos que viven en la ciudad pueden tener distintas percepciones respecto de el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, etcétera, que los que viven en zonas rurales, y si son indígenas o no indígenas. Entonces, básicamente lo que muestra la encuesta es mayor diversidad, más complejidad y la necesidad de tomar una serie de variables que explican estos comportamientos y que lo hacen mucho más complejo en términos tanto de su análisis como de la solución de política pública que se puede pensar. Un indígena viviendo en la zona rural puede apoyar mucho el movimiento de los camioneros y de los agricultores. No así un indígena que vive en una zona urbana, o un no indígena que podría vivir en zona urbana y que puede apoyar las reivindicaciones del movimiento mapuche, por ejemplo. Entonces, yo creo que se hace más complejo el análisis cuando uno toma este tipo de variables, y que lo hace mucho más rico y más cercano a lo que realmente está sucediendo. Y la única variable, yo creo que tiene relevancia, es lo urbano-rural, donde indígenas rurales tienden a tener una visión algo más crítica o algo más diversa respecto de algunas situaciones. Por ejemplo, en materia de la percepción de conflictividad o de compromiso con las reivindicaciones, tienen un poco más de distancia a los que vienen al campo. Sin embargo, cuando hay algunas preguntas que son masivamente apoyados por todos los indígenas, por ejemplo, la recuperación de tierra, esa es una percepción de 70-80% que todos están de acuerdo, aquellos que son indígenas. O por ejemplo, el apoyo de cerca de un 70% hacia el movimiento, o la percepción que tienen de las demandas del movimiento indígena. Entonces, si bien hay ciertos ámbitos donde indígenas tienen diferencias, hay otros en donde están todos de acuerdo. Entonces, de nuevo, esta división tan radical que uno podría hacer no es tan pertinente para el caso de la Araucanía. Yo creo que es interesante ver también que donde se separan es cuando se mete el tema o de la violencia o del uso de la fuerza o del conflicto. Ahí es donde entre indígenas puede haber mayor división, pero cuando es, como decía Claudio, apoyar beneficios hacia los pueblos indígenas, no sé, que se les consulte, por ejemplo, cuando va a haber proyectos de inversión o alguna ley, están mayoritariamente, o sea, están todos de acuerdo.
que no se haga diferencia entre los indígenas y los no indígenas, por ejemplo, es un alto porcentaje. Entonces las demandas de los pueblos indígenas también están todos muy de acuerdo, asocian la demanda indígena con eso. Entonces yo creo que tiene que ver más con que no quieren que se les asocie con lo violento, con el conflicto. Y ahí efectivamente si uno ve la pregunta de cuánto se justifica el uso de la fuerza o de la violencia en distintas situaciones, uno ve que el alto porcentaje de indígenas y no indígenas no justifican el uso de la violencia. Entonces hay un pequeño porcentaje de indígenas que sí podría justificarlo en algunas ocasiones o siempre cuando es por recuperar tierra. Cuando uno piensa, cuando uno pregunta sobre con qué asocia el movimiento mapuche, creo que, o indígena, mapuche. Las demandas indígenas. Las demandas indígenas. En general, la mayoría indígena y no indígena piensa o lo asocia con reivindicaciones de tierra y culturales, de reconocimiento, defensa de la cultura, etc. Donde hay diferencias es en la asociación que se hace con lo que tú decías de visiones violentas, como grupos conflictivos, como terrorismo, y es ahí donde llega cerca de un 40-45% que los no indígenas lo asocian con violencia, mientras los indígenas en un 20 o 25% lo asocian con violencia. Entonces hay una brecha de asociación con violencia de las demandas indígenas y que llega a un poco menos de la mitad entre aquellos que no son o no se identifican como indígenas. Ahora, esa brecha yo creo que se reduce todavía, o sea, se aumenta todavía más cuando se refiere a temas que implican permitir, desde el punto de vista de la política pública, permitir la autonomía de los indígenas, controlar los territorios, la autonomía. Ahí, cuando uno dice ya, ¿cuál es la solución? Ahí se producen las mayores diferencias entre indígenas y no indígenas, y por eso hablamos de divididos en las soluciones, porque es en ese momento, cuando llega el momento de distribuir poder político y poder económico, donde se produce la distancia entre indígenas y no indígenas. O sea, es interesante consultar a los pueblos indígenas, transversal entre los indígenas y no indígenas, crear ministerio, crear consejo pueblo indígena, sí, y empieza a reservar asientos reservados en el Parlamento, ya la distancia se agranda. Controlar y administrar autónomamente los territorios también se agranda. Entonces ahí uno ve efectivamente la diferencia. Pero volviendo a lo que decías tú de los no indígenas, también hay una pregunta en donde donde les preguntamos cuál es el mayor problema que ven en la región. Y ahí también se ve efectivamente este porcentaje de no indígenas que, en primer lugar, es la falta de trabajo, tanto indígena como no indígena muestran la falta de trabajo, pero en segundo lugar ellos casi en un 20% dicen conflicto mapuche, mientras que lo indígena baja a un 6%, por ejemplo. Entonces ahí, y delincuencia también, en el mismo porcentaje los no mapuche dicen delincuencia y conflicto mapuche son lo más importante en la región. Entonces sigue habiendo un porcentaje mucho mayor de los no indígenas que asocian los problemas en la región o la relación con las demandas indígenas con la conflictividad, digamos, con la violencia. A mí no tanto, porque en realidad el discurso y el debate no es si nos separamos o no, es sobre la autonomía, que es distinta. La autodeterminación y que tiene que ver con el control político que ejerces, pero que aceptas a un otro, que ese otro se autoadministre su territorio, etcétera, su espacio, pero no necesariamente que se independice, que sería el paso radical. Ese escenario era menos del 15 o 10%, algo así, muy poquito. Y yo creo que es bien consistente con el debate que hay hoy día en Chile, porque el debate no es sobre separatismo, el debate es sobre autonomía, es decir, capacidad de que tú puedes autogenerar cierta administración.
y que también se da en la autonomía territorial en las regiones, en otras regiones. Entonces, el debate, y en eso hay bastante consenso. Entonces hay una lógica en donde particularmente los indígenas dicen queremos que se nos trate como iguales, que no se nos discrimine, pero además queremos tener autonomía sobre nuestro destino político, pero no es independencia. Y es más peso también en el poder de decisión a nivel nacional. O sea, uno ve los porcentajes de respuesta cuando dicen, por ejemplo, tener asientos reservados para indígenas en el Parlamento. Efectivamente hay muchos indígenas aprueban, están de acuerdo con esa situación, mientras que la autonomía, o sea, más la independencia, digamos, es mucho menos respaldada por los indígenas. Entonces yo creo que tiene que ver con que ellos están buscando tener mayor representación política dentro ya del sistema en que estamos. Un ejemplo bien concreto de los resultados de la encuesta es lo que dieron las preguntas sobre consulta indígena, que es como algo que uno podría ver directamente en políticas públicas que aplique el Estado y que están haciendo desde hace poco. O sea, esta fue la primera consulta nacional por la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas. Y ahí nos dimos cuenta con los resultados que había un problema de información, o sea, muy poca gente dijo estar informada del proceso, y después le atribuyen la baja participación a que estuvo mal organizado, a que no se trataron los temas más importantes en el proceso, a que fue arbitrario y poco transparente. O sea, ahí hay cosas que son bien claras, señales bien claras de un proceso que, según la gente de la región de la Araucanía, no fue realizado de la mejor manera, y que podría sacarse lecciones de este proceso. Por otra parte, a ver, otras recomendaciones de política. O sea, yo creo que efectivamente el caso de la consulta es como bien claro. Yo agregaría dos cosas. Uno, que la preocupación por la recuperación de tierras. Yo creo que el tema tierra es central, tanto para indígenas y no indígenas en la región. Y el tema es que desde la política pública han habido muchos escándalos, ha habido mucha ineficiencia en el proceso de entrega de tierras. Yo creo que eso aparece notoriamente. Y el segundo, que tiene que ver con el reconocimiento cultural, que también aparece como en segundo lugar, muy transversal y apoyado desde el punto de vista de la percepción asociada a que esto no es solo económico, no es solo tierra, sino que también hay un reconocimiento cultural que es necesario hacer, y ahí vienen las políticas asociadas a lengua, a simbología, etcétera, que yo creo que podrían ser mucho más explícitas, más coherentes, más sistemáticas. Y no solo, o sea, yo creo que lo que uno podría aprender a nivel de política pública es que sean más transversales al aparato público. O sea, no solo que entonces todas las políticas de cultura estén en el nuevo Ministerio de Cultura o en la institucionalidad cultural, sino que sean transversales, efectivamente. Oficialización de la lengua, hay una comuna con el mapudungún como lengua oficial, y ahora recién la Araucanía está trabajando en la oficialización de la lengua. Yo creo que eso tendría que ser algo transversal en salud, en educación, no solo en cultura. Que ellos vean que efectivamente el reconocimiento cultural se da en todo ámbito. Así como la consulta, por ejemplo, la consulta también debiera ser en todo ámbito, no solo consultar a lo que solo el Ministerio de Asuntos Indígenas, sino que cómo se hizo en cultura, cómo se está haciendo en salud, cómo se va a hacer en distintos ámbitos. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Uno es trabajar un artículo académico a partir de estos resultados, y en segundo lugar el estudio más cualitativo que se está haciendo de consulta. Se está haciendo una serie de entrevistas en la región de la Araucanía con dirigentes indígenas que participaron del proceso de consulta. Entonces tenemos estos datos cuantitativos, vamos a tener toda una serie de información cualitativa, y también tenemos un informe acerca del proceso nosotros seguimos el proceso de consulta en Araucanía y en región metropolitana. Entonces esas tres
materiales son lo último que estamos haciendo, y por otra parte temas de descentralización, de identidad indígena en institucionalidad cultural, eso es otra investigación que estamos trabajando.